Saludos de nuevo, amado hermano. Estamos aquí en esta sección que hemos creado. Hablemos del sermón, donde vamos a reflexionar del sermón que estuve predicando el domingo pasado. Un sermón que estuvo basado en Filipenses capítulo 4. Estamos en los versículos, cubriendo los versículos del 1 al 7. Hemos titulado estos versículos Principios para la firmeza espiritual. Hasta el domingo pasado habíamos cubierto solamente hasta el versículo 4. Y yo te invito, si no lo has hecho, a que puedas ver los sermones anteriores, los videos anteriores de esta serie, para que puedas entrar en contexto. Pablo nos ha exhortado desde el versículo 1 a estar firmes. Esa exhortación aquí es central, esa exhortación aquí es clave, y luego nos da varios modos de cómo podemos estar firmes espiritualmente. Lo primero que vimos es que nuestra firmeza espiritual está fundamentada en la obra de redención de Cristo. Eso se cubrió en el versículo 1. En ese mismo sermón también vimos un segundo principio que está en los versículos 2 y 3, y es que para tu firmeza espiritual necesitas tener armonía en tu comunión con los hermanos. Luego vimos un tercer principio en otra predicación, que es que para tu firmeza espiritual necesitas gozarte en el Señor siempre, que está enfatizado en el versículo 4. Y ahora, luego de hacer ese llamado al gozo, el domingo pasado vimos un cuarto principio, y es que para tu firmeza espiritual, tu gentileza debe ser conocida por todos, según lo que dice el versículo 5. Es exactamente eso lo que dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y termina diciendo: el Señor está cerca. ¿Qué aprendemos de aquí? ¿Qué vemos aquí? Esta exhortación de Pablo aquí en el versículo 5 es sumamente importante, sobre todo por la idea que hay en la sociedad y en muchas personas de la gentileza. Para muchos, la gentileza es una virtud del débil, porque si eres alguien gentil te van a pisotear y no vas a poder ser victorioso en la vida. Sin embargo, la gentileza es una virtud más de los débiles, es de los fuertes, ya que la gentileza demuestra el poder en control. La gentileza es la misericordia, el amor, la bondad que compartimos con otras personas, con las cuales interactuamos. Y es muy enfática la importancia de la gentileza en el creyente, pues el ministerio y el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo estuvo fundamentado en la gentileza. Si hay algo que describe el comportamiento de Jesucristo con nosotros pecadores, es la gentileza. Independientemente de lo maltratado que Él fue, independientemente de lo rechazado que Él fue, Él se comportó de una manera gentil. Y entonces la gentileza que tú y yo demostramos va a dar testimonio de la obra de Jesucristo en nosotros. No hay cabida en el cristiano, no hay lugar en el cristiano para no mostrar gentileza con las demás personas. La gentileza debe ser conocida de nosotros, debe ser conocida por todos los hombres. Eso incluye todos los hombres. La persona que me hiere, la persona que me afecta, la persona que me trató de una manera mal, la persona que me trató bien. Todas las personas deben conocernos por nuestra gentileza, porque nuestra gentileza da muestra de la obra de Jesucristo en nosotros. Y Pablo termina ese versículo 5 hablando diciendo que el Señor está cerca. Ahí él está puntualizando que debemos tener ese comportamiento sabiendo que vamos a responder a Dios por esto. Y yo enfatizaba mucho en el mensaje la realidad que tú y yo
debemos recordar, una realidad que la Biblia apunta. Si nosotros no hemos sido gentiles, no hemos mostrado misericordia, bondad y gracia con las demás personas, sobre todo con aquellos que nos ofenden, sobre todo con aquellas personas débiles, ¿cómo podemos esperar que nuestro Señor muestre misericordia con nosotros cuando nos presentemos delante de Él, ya sea cuando Él venga o cuando partamos hacia su presencia? Debemos de recordar que todo lo que somos en Cristo es por gracia. Si vamos a entrar en el cielo, si tenemos una relación con Cristo, si somos parte del pueblo de Dios, es por gracia y misericordia. No porque lo merezcamos, porque nosotros mismos hemos herido a Dios, nos hemos rebelado en contra de Él, le hemos dado la espalda y merecemos ser consumidos, pero su misericordia no se apartó de nosotros y su gentileza fue desplegada en la obra de Jesucristo y en la gracia que Él nos ha dado. Por lo tanto, tú y yo necesitamos mostrar esa gracia. Y esa gracia, esa gentileza que mostremos para los demás va a cobrar fruto, va a dar testimonio de Cristo. Recuerdo una historia que hacía un predicador que escuchaba, y él decía que un niño, un jovencito, había escuchado muchas veces a un predicador por la radio y quería visitarlo cuando él se encontraba en la ciudad donde el jovencito vivía. El predicador fue a predicar en esa ciudad, el jovencito se preparó y fue allá, pero la fila era demasiado larga para entrar en el sitio donde ese predicador que le gustaba iba a ministrar, y no estaban dejando entrar a los niños. Pero dice él que un hombre llega al sitio, al templo donde se iba a hacer la actividad, y ve al niño, lo ve llorando y le pregunta: ¿qué te pasa? Y él dice: yo quiero entrar a escuchar a tal predicador, yo solamente lo he escuchado por la radio y no me dejan entrar. Y ese hombre tuvo misericordia de ese niño y le dijo: entra conmigo y agarra mi saco y no te despegues de mí en ningún momento. El niño hizo eso, se pegó, se agarró fuerte del saco del hombre y entraron en el templo. Y el niño estaba impresionado y el hombre le dijo: no me sueltes todavía. Cuando entran, el predicador, el hombre que él estaba agarrando, sube al púlpito y se para ahí delante de todos. Ese hombre que mostró esa misericordia, esa gentileza con ese niño, fue el predicador que él tanto había escuchado. Y entonces él lo sentó ahí en el púlpito con él, y el jovencito pudo escucharlo bien de cerca, porque el hombre, el predicador, mostró gentileza con él cuando lo vio llorando. Y el predicador que hacía esta historia nos decía: esta historia es verídica porque yo soy ese jovencito. Yo fui impactado por la gentileza de ese predicador, y eso me hizo ver a Cristo. De la misma manera, tú y yo necesitamos mostrar gentileza, mostrar misericordia con los demás. A veces estamos tan enfocados en nosotros mismos que no vemos las necesidades de los demás, que no vemos las necesidades, preocupaciones y las situaciones que están atravesando aquellas personas que están a nuestro alrededor. Muchas veces estamos tan centrados en nosotros mismos que cuando nos ofenden, nos creemos dioses y no queremos perdonar a aquellos que nos ofenden. No queremos, nos convertimos en jueces severos de aquellas personas que nos ofenden. Entonces no mostramos misericordia, no mostramos gentileza. Mi hermano, la idea con esto es exhortarte a lo que Pablo nos dice en el versículo 5 del capítulo 4 de Filipenses: que tu gentileza sea conocida por todos, que donde sea que vayas, donde sea que estés, tú seas conocido, porque el amor de Cristo prima en ti, no solamente para el provecho tuyo, sino para desplegarlo, para practicarlo
con las demás personas. Que el Señor permita que tú y yo seamos conocidos por nuestro carácter gentil. Yo te invito a escuchar la predicación que está en nuestro canal de YouTube. Te invito a ver el material que vamos a poner el enlace aquí delante de algunas notas del sermón, y te invito a que el domingo puedas estar con nosotros aquí en la iglesia para que sigamos reflexionando. El domingo yo pienso terminar los versículos 6 y 7, terminar este pasaje de esta miniserie que hemos titulado Principios para la firmeza espiritual. Que el Señor obre fruto por medio de su palabra en nuestras vidas. Dios te bendiga.